Buenos libros, ¿cómo están? Yo soy Nacho y esto es... Wait a minute. El video de hoy los invito a abordar el cuarto vuelo de La Vuelta al Mundo con BookTube. Yo sé que en realidad vieron 3 videos míos relacionados a esta actividad, pero la verdad es que me salteé el vuelo anterior, el tercer vuelo. Pero como ya les dije en otra ocasión, en el Facebook de Retos y Juegos y BookTube pueden encontrar por álbum cada uno de los vuelos, y el tercer vuelo fue Retellings y Ciudad Esmeralda del Mago de Oz, así que si quieren saber qué contenido estuvo subiendo la gente con relación a eso, pueden ir allí a ver. Yo no participé de ese vuelo, pero sí voy a participar de ese. Así que bueno, el piloto del cuarto vuelo es el lector Otaku y su copiloto es Wolfram del canal BookWolf. Y como no podía ser de otra forma teniendo estas dos personas dirigiendo nuestro vuelo, los destinos son Atlantis y Metrópolis. En Metrópolis vamos a ver novelas gráficas, cómics, mangas, y yo la verdad es que no he leído tanto al respecto, pero me viene muy bien para hablar de una de mis últimas lecturas, o relecturas en realidad, que realmente me interesó muchísimo y me gustaría compartir con ustedes. Así que en esta ocasión vamos a hablar de El Eternauta, escrito por Héctor Oesterheld e ilustrado por Francisco Solano López. Esta es una historieta icónica de la Argentina y que además ha marcado la ciencia ficción de mi país. A decir verdad y modestia a un lado, estoy bastante contento de poder presentarles tantos autores argentinos últimamente. Y en este caso tenemos esta historieta que fue publicada entre los años 1957 y 1959 en el suplemento semanal Hora Cero, que era una revista de historietas fundada en 1957, el 4 de septiembre, que tuvo tanta importancia que de hecho el 4 de septiembre es el Día Nacional de la Historieta Argentina. Y bueno, y acá tenemos, por supuesto, recopiladas todas esas tiras en un solo tomo. ¿De qué se trata esa historia? Tenemos como protagonista a Juan Salvo, que vive en Buenos Aires, en la capital federal, que tiene una vida normal, que vive con su esposa y su pequeña hija, se junta con sus amigos una vez por semana a jugar al truco y a hacer inventos en el altillo de su casa. Pero una noche cualquiera, mientras estaban justamente en eso, en una reunión de amigos y familiar, comienza a nevar sobre la ciudad de Buenos Aires. Hay dos cosas muy extrañas en este hecho. Por un lado, la nevada misma en Buenos Aires, que no es una ciudad en donde esto suceda normalmente. Este libro, como ya les digo, fue escrito en el 57 y la nevada anterior registrada en la ciudad de Buenos Aires fue en 1918 y la siguiente fue recién en el 2007, así que como ven es un fenómeno meteorológico bastante extraño en ese lugar. Y por otra parte, esta nevada es fosforescente, es de copos verdes, pero no solo queda allí el fenómeno extraño, sino que además comienzan a ver por la ventana que todo aquello que los copos fosforescentes tocaban moría, personas, animales, todo comenzaba a morirse mientras esta nieve caía, por lo que no les queda otra, llevados primero por el miedo y después por un instinto de supervivencia, de cerrar completamente toda la casa y ver qué es lo que sucede, ver cómo empiezan a sobrevivir a partir de ahí, qué hacen con esta nieve y con esta situación que se les presenta. Decididos a no morir encerrados en la casa, fabrican un traje aislante que le permite a Juan Salvo salir para buscar provisiones y para ver qué sucede con el resto de la ciudad. Algo muy importante de destacar también es que a partir de la radio ellos se enteran que esta nevada sucedió en todo el mundo, que es un fenómeno que se expandió a toda la humanidad, y sospechan que son un pequeño grupito que sobrevive a esto, los que tuvieron suerte de estar bajo techo o resguardados de alguna forma, todos los demás perecieron. Y gracias al amigo de Juan Salvo, el profesor Favalli, que es como el que toma la posta ahí intelectual, el que los organiza y el que les da algo para pensar y para mantenerse activos, los decide a sobrevivir y a ver de si pueden encontrar otros supervivientes y ver qué es lo que sucede. Bueno, a medida que pasa la historia, ellos se van enterando que lo que en realidad provocó esta nieve fosforescente y radiactiva, como le llaman, no fue un fenómeno natural, sino que fue provocado por una forma de vida inteligente y que están siendo partícipes de una invasión extraterrestre. En sus recorridos por Buenos Aires intentando buscar provisiones y supervivientes, comienzan a cruzarse con formas de vida extraterrestres, pero a medida que sucede la historia se dan cuenta de que en realidad ni siquiera estas formas son las invasoras, sino que están siendo controlados o son un ejército de una forma de vida alienígena superior que se llama los Ellos, que son quienes en verdad están realizando la invasión. Es una historia lindísima que nos va mostrando el Buenos Aires de esa época, colmado de aparatos tecnológicos que en ese momento no se podían explicar demasiado, y resistiendo ante unos extraterrestres que son
por encima muchísimo más poderosos que ellos, que nosotros, los humanos en realidad. Así que está lleno de acción, hay mucha muerte, hay muchas victorias también por parte de los humanos. Es muy lindo seguir a Juan Salvo y a su pequeño grupo de supervivientes y ver cómo resisten ante estas fuerzas que vienen a quitarnos nuestro planeta. Algunas cosas muy interesantes de esta historieta es que empieza con el mismo escritor siendo uno de los personajes. Juan Salvo se le presenta, aparece delante de él y le relata la historia, porque a lo largo de la historia sucede algo que le permite a Juan Salvo viajar por la eternidad, como habrán podido sospechar por el nombre que tiene. Él es el Eternauta, es el viajero de la eternidad, y cuando llega ante el escritor de la historia no sabe muy bien en qué momento histórico está. Algo también muy lindo que siempre se destaca al momento de analizar esta obra es el concepto de héroe que maneja. Juan Salvo no es un superhéroe como estamos acostumbrados a ver en los cómics, aunque hoy día esa visión también se ha diluido un poco, se ha difuminado un poco, pero lo importante es que Juan Salvo no hace las cosas solo, no es súper poderoso, no es súper inteligente. De hecho, el liderazgo lo toma porque los demás le cargan de esa responsabilidad, sienten que pueden confiar en él y lo siguen, le prestan atención. Él es una persona muy humilde que todo el tiempo se pregunta por qué los demás confían tanto en sus capacidades. Él es una persona como cualquier otra y todo el tiempo que puede recurre a sus amigos, acepta mucho la ayuda del profesor Favali, su amigo a que admira mucho. Incluso su pequeña hija a veces le hace comentarios o genera aportes que él toma para poder continuar con esta resistencia. Es un héroe que no actúa solo, sino que su fuerza, su principal don o superpoder es justamente la fuerza comunal. Y eso es muy lindo. Es muy tierno, es muy simpático de leer, es un personaje con el que uno puede empatizar muchísimo y creo que es la clase de héroes que debería causarnos admiración. Bueno, como ya les dije, Juan Salvo puede viajar por la eternidad y esto ha llevado a que se escribieran muchísimas aventuras en diferentes momentos históricos o en diferentes planetas. Más que planetas son como dimensiones o planos y varios autores e ilustradores diversos han tomado la posta para continuar con la historia. Hay 3 versiones de Héctor Oesterheld y es muy interesante porque las 3 historias que escribe Oesterheld están relacionadas a contextos históricos muy particulares en la Argentina, que son los gobiernos de facto. Esta historia fue publicada durante el gobierno de Aramburu. En 1969 Oesterheld, ilustrado por Breccia, continúa en la historia coincidiendo con el gobierno de Onganía y en esa parte de la historia se tornan mucho más políticos en el discurso que toman y allí vemos cómo el norte de América son en cierta forma aliados o cómplices de la invasión llevada por los sellos. Y en 1976 este mismo autor junto con Solano López nuevamente hacen la segunda parte del Eternauta durante la última dictadura cívico-militar, lo que no solo marcó a la historieta en sí misma sino también al mismo autor y al mismo ilustrador. El autor Oesterheld escribió desde la clandestinidad y luego fue desaparecido. Y Solano López debió exiliarse a España para poner a salvo a su familia. Sin embargo, hoy podemos recuperar estas obras, analizarlas libremente y hablar de ellas. En el contexto de la historia, los ellos pueden estar bastante relacionados con lo que son gobiernos dictatoriales o de facto. De hecho, también se hace una crítica con relación a los soldados que los ellos usan, a los soldados entre comillas, a las otras razas alienígenas que trabajan para ellos. Y eso se puede utilizar como una especie, se puede analizar de cierta forma de entender a las fuerzas armadas bajo un mando específico, o incluso se ha llegado a analizar como una cuestión de lucha de clases, lo cual es muy interesante. Se ha llegado también a hablar sobre la nieve, la nieve radiactiva que les comentaba que cae sobre Buenos Aires, como un arma muy poderosa de los sellos. De hecho, la utilizan más de una vez en la historia, y cómo esto puede relacionarse con el concepto de individualismo, porque lo que en realidad mataba, o en realidad la única forma de sobrevivir justamente, era permanecer encerrado en un lugar. Y si no te mataba la nieve cuando salías, te mataba la soledad, el aislamiento, el hambre, sino cuando estabas adentro de tu casa o del lugar que te habías construido. Pero por suerte hubo gente como Juan Salvo y su pequeño grupo familiar y de amigos que crearon su traje hermético para poder salir igual, enfrentar la nieve, buscar otra gente que estuviera en la misma situación, nuclearlos y generar la resistencia. Así que bueno, yo sé que ya les digo que de historieta yo no sé tanto. Esta historia a mí me gusta muchísimo, la he leído hace algunos años y la volví a leer hace poco. Me vino muy bien poder realizar este video para que todos los que están allá que conozcan esa historia
me comenten qué cosas pudieron analizar, qué cosas les gustan de la obra. Yo la segunda parte la tengo acá, esta es la portada del Eternauta 2 porque no la tengo conmigo en este momento, pero todavía no la he leído, me gustaría leerla y conocer muchas más aventuras de Juan Salvo porque valen mucho la pena. Así que bueno, si lo ubican de algún lado, si conocen la historia, si lo leyeron, si les gustaría leerlas, cualquier cosa que me quieran comentar, a mí me gustaría leerlos y conocer qué es lo que piensan. Yo lo veo y me enamoran también las ilustraciones, las imágenes, y por ejemplo la primera resistencia, la primera batalla ocurre en el Monumental, que es el estadio de River Plate, y es realmente una historia fascinante. Acá les voy a mostrar a los Gurbos, que son una de las especies extraterrestres con las que se tienen que enfrentar los humanos. Como verán, esta es una historia que me enamoró bastante, por eso quería presentárselas a ustedes y charlar un poco en este cuarto vuelo de la vuelta al mundo con BookTube. Creo que eso es todo, gracias por estar ahí, gracias por pasar otro rato conmigo, nos vemos la próxima y chao.